Bueno, querida gente de la Red Argentina de Casas de Parto, que nos siguen, que si no nos siguen les pedimos que nos sigan, estamos en las redes. Estamos haciendo ciclo de testimonios de experiencias de partos. Entonces acá hoy tenemos a Janina Ramigiali, que ella se va a presentar, que es madre de dos hijos, uno de 16 años y otro de 11, y bueno, que nos va a contar la experiencia de sus partos. ¿Y por qué queremos casas de partos? Yani también es integrante de la red, entonces activista, y bueno, nos interesa escuchar testimonios y ponerlos ahí en el ciber para que a otras se animen a fundamentar por qué nosotros fundamentamos que queremos casas de partos. Bienvenida, Yani. Gracias, Gracias. Sam. Gracias por el coraje Gracias. de Un placer. recordar que es volver a pasar por el corazón. Así que tenés Sí. permitido en este encuentro emocionarte, reírte, pausar, porque vas a revivir de alguna manera al recordar lo que pasaste. Así que bueno, gracias. Gracias, Sam. Bueno, primero es un placer. Gracias por el espacio. Creo fundamental que podamos poner en palabras nuestras experiencias. Creo que cada cual a su tiempo, ¿no? También, porque a veces las experiencias, cuando no salen, cuando como esperamos o como soñamos o como venimos deseando durante todo el embarazo, creo que a veces puede ser un shock que es demasiado grande como digerir y puede llevar varios años. Entonces, creo que es necesario poder poner en palabras para que otras puedan entender que hay, y quizás sentirse reflejadas con lo que se vive en las salas de parto, que a veces no, al menos en mi experiencia, no fue nada de lo que yo soñé, no fue nada de lo que yo esperé en ninguno de los dos partos. Eh, entonces, creo que justamente ahí es donde comienza mi camino por este activismo, mi resiliencia, la búsqueda de mi profesión, de mi vocación, en poder acompañar, ¿no? Porque al menos a mí me llevó mucho tiempo. Mi hijo nació, el primero, nació en el 2010 y creo que recién después de mi formación de dula que me formé en pandemia encima, en el 2020, recién ahí tiempo después pude como empezar como a digerir un poquito más mi experiencia y quizás poder ponerla en palabras sin llorar tanto, ¿no? Porque durante mucho tiempo yo no podía pasar por esa experiencia sin sentirlo como una angustia que estaba viviendo en el mismísimo momento, ¿no? Entonces, no quiere decir que me haya dejado de angustiar o que me haya dejado de doler, sino que creo que se trata de poder como gestionar toda esa angustia y ese dolor de lo que no fue y de todo lo que pasó que no tendría que haber pasado, ¿no? Eh, la verdad es que yo tuve un embarazo súper sano con Salvador. En ese tiempo no había tanta información como había hoy, pero había tenido la suerte de haber conocido a Ana Jiménez, que trabajaba en el hospital vecinal de acá de Lanús, y tenía un grupo que se llamaba Parto sin Estrés, y ella daba mucha información, y yo me sentía muy contenida en ese grupo, muy escuchada, información que yo no había escuchado jamás, ¿no? Que tenía los mismos miedos que creo que tiene la gran mayoría aún hoy, aunque haya mucha información. Hay muchos mitos que están como muy instalados y creo que ahí fue donde yo entendí que tenía que escuchar a mi cuerpo, ¿no? Que tenía que prestarle atención a lo que sentía, a todas eh, a todos los signos, ¿no? Que pueden ser alarmas o no, pero sí para prestar atención o para sentir seguridad también. Eh, y cuando a mí me toca parir, porque bueno, rompo bolsa y tenemos que ir a la clínica, que yo tenía una obra social en ese entonces, a la que me tocaba ir, y bueno, ya desde el primer momento todo fue un horror, porque yo estaba con contracciones y estaba sentada en una sala de espera sin que nadie nos diera bola, hasta que me hacen pasar, había un médico de guardia, ese médico de guardia me hacen desvestirme, me empiezan a pinchar para ponerme una vía, en la cual yo ni siquiera entendía para qué era eso, ¿no? No, nadie te explica, es como si uno fuera un pedazo de carne a la que se le empieza a hacer un montón de cosas y sin pedir permiso, sin pedir explicaciones, ¿no? Como un abordaje del cuerpo eh, De objeto, no de sujeto. muy,
Sí, 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 muy abrupto, ¿no? De esto de como si yo fuera una cosa y a la que había que hacerle cosas. Entonces me hicieron tacto, me tenía que desvestir para ponerme un camisolín, me hacen sentar en una silla de ruedas, o sea, parecía una enferma, ¿no? Y yo estaba en una fiesta con mis contracciones, riéndome con mi compañero mientras íbamos el camino desde mi casa hasta la clínica, en donde íbamos contando las contracciones y los minutos que pasaban entre contracción y contracción, que se hacían sentir, pero yo no sentía un dolor de morirme y decía, yo no puedo creer que esto sea así, ¿no? Yo esperaba mucho dolor desde el inicio, ¿no? Y, y me acuerdo que, bueno, nada, que me llevan a una habitación en donde yo estaba sola y no permitían que mi compañero esté hasta que yo le pedí de vuelta a la enfermera y a la partera que estaban ahí en ese momento, que no pasaban todo el tiempo, ¿no? No estaban conmigo. Y yo decía, bueno, pero si no hay nadie que esté él acá conmigo, ¿sí? ¿Cuál era el problema? Bueno, la cuestión es que, no sé, creo que eso de las no sé en qué momento de la mañana tenía que venir una que ya tenía una cesárea programada, entonces por eso no querían, pero igual lo hicieron pasar un ratito. Bueno, me acuerdo que yo en ese momento tenía como un celular muy pequeñito Ujú. y mi mamá y mi suegra estaban en el piso de abajo, en esa sala de espera que yo había estado en el inicio, entonces nos mandábamos mensajes de texto, sobre todo yo con mi mamá, y cuando yo empiezo que ya el dolor, yo empecé a sentir un dolor insoportable, después entiendo que ese dolor insoportable me lo provocaba la oxitocina sintética que me estaban pasando por sangre, por vía, eh, que no hubo un tiempo de espera, no, yo entré, supongamos, a la 1 de la mañana y a las 6:22 yo ya estaba pariendo, ¿sí? Y casi voy a parir sola porque si yo no le mandaba mensaje de texto a mi mamá para que venga Juan Manuel, que es mi compañero, a acompañarme, que ya me estaban llevando a la sala de parto, no venía. Y el médico era distinto al que que me había atendido en el inicio. Se ve que como fue a las 6:22 que nació mi hijo, se ve que a las 6 de la mañana me llevan a la sala de parto y ya había un médico diferente, había cambiado la guardia. Este médico fue un ordinario, fue muy desagradable, su apellido es creo que habla mucho de su actitud. Em, y bueno, nada, lo primero que hizo fue meter su mano en mi vagina sin pedir permiso, sin decirme hola, sin decirme cómo se llamaba. Yo después me entero por los papeles que te dan en el alta. Yani, esto es en el Eh, ámbito del hospital público, ¿no? no, esto fue en una clínica privada de la obra social, Ok. como si fuera tercerizada. Viste que son Sí. clínicas privadas que atienden por esa obra social que yo tenía en ese momento. Y a vos te atendía el que esté de guardia. A mí me atendía una obstetra Sí, con la que me atendí, te diría, casi todo el embarazo. sí. Y como ella no estaba de guardia ese día, a mí me atendió uno que estaba de guardia. Si yo Ah, quería que me atendiera la obstetra que me estaba atendiendo, tenía que pagarle mm, extra. sí, Eh, bueno, no, yo no estaba en esa situación. La verdad es que nunca me hubiera imaginado que me iba a encontrar. Tampoco, hoy viéndolo con el diario del lunes, no creo que ella tampoco hubiera sido tan diferente la historia. Quizás no hubiera sido tan abrupta esto del abordaje, quizás que tuvo él con mi cuerpo, ¿no? Esto de atarme las piernas, ¿no? De tenerme por completo acostada. Eh, la partera que estaba a mi lado se quejaba de que yo era su parto número 27, eh, como que ya estaba cansada, y entendiéndolo, por supuesto, ¿no? ¿Quién no? Pero bueno, no era con quien se tenía que quejar, no era yo la que tenía que recibir esa queja. claro, totalmente. Así que, bueno, Salvador nació a pesar de todas de esa carnicería, Salvador nació y Quiero decir de esas eso- intervenciones, no solo sobre tu cuerpo, sino también intervenciones sobre, en ese momento, inmediatamente, sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, sobre tus vínculos, sobre no solo lo que te estaba pasando a vos como embarazada, sino un momento tan trascendente, desvinculada de lo que cualquier persona necesita, que es mínimamente la empatía, la continuidad de lo amoroso, la empatía del buen trato, ¿no? Esto que creo que hay que remarcarlo, no es solo sobre una marca sobre el cuerpo. Cuando sí, no, hablamos, cuando hablamos de violencia obstétrica sobre las mujeres y los niños, es una marca que queda
de violación prácticamente. ¿Mm? Sí, así lo fue porque, ya te digo, él metió su mano directamente adentro de mi cuerpo sin decir quién era, sin decir qué iba a hacer, ¿no? Yo tiempo después entendí que eso había sido una violación. Yo lo viví de ese modo. Eh, y eso creo que es lo que lo hizo también tan doloroso. Yo, después de ese episodio, tenía tanto dolor y todo el mundo me decía, bueno, pero están los dos bien. Y yo no, realmente yo no me sentía bien, ¿no? No tenía a mi alrededor gente que pudiera comprender lo que yo estaba pasando. Sí, Ana, yo después con Ana yo pude hablar sobre lo que me había pasado y fue la única en la que yo pude tener contención y entender que que todo eso que habíamos vivido con Salvador había estado mal, ¿no? Porque eso Claro. no terminó ahí, no terminó en la sala de parto, lamentablemente. Mm. Eh, el maltrato vino de todo el personal, de las personas que limpiaban eran súper ordinarias en la habitación. Yo había pagado una habitación individual para que podamos estar los tres juntos, porque yo le decía, a mi compañero le decía, yo no, sinceramente, no, no, no sé si en ese momento yo no podía poner en palabras todo, al ser todo tan abrumador, ¿no? Porque yo estaba recibiendo a mi hijo y eso es una alegría inmensa. Entonces, yo me sentía como en esa dicotomía de la alegría y el dolor y el espanto, ¿no? Y Estaba, también de la represión, porque sí, cuando uno está en enorme estado de vulnerabilidad, no tiende a ponerse a discutir, tiende a reprimir lo que le está sucediendo para no, por miedo a que después venga una represalia sobre el propio cuerpo y o el cuerpo del bebé. te digo que dentro de todo, yo ese recuerdo que tengo del parto, por suerte, ese haber pasado por la sala de parto y desde las contracciones hasta que nace Salvador, fue muy poco tiempo, fueron pocos minutos. Entonces yo lo viví como un parto rápido, no fue... Sí sentí mucho dolor, pero creo que si hubiera sido fisiológico hubiera sido diferente. Me sentí desde cuando yo comprendí que eso había sido violencia obstétrica, yo sentí que a mí me habían robado mi experiencia, porque yo soñaba parir a mi hijo, lo soñaba, lo había soñado siendo varón, yo sabía que estaba embarazada antes de tener la confirmación de un estudio, de un EVA test, yo sabía que estaba embarazada. Entonces yo quizás intuitivamente tuve una conexión con mi cuerpo que simplemente se dio, ¿no? No es que no fue algo que yo busqué, no fue algo que simplemente se dio y yo escuché. Y después, al conocer a Ana, yo pude como comprender un poco más las cosas, de tener información, ¿no? De saber cosas que pasaban en los partos, que claro, que como uno no, hasta que no pasa por esa experiencia, realmente uno no sabe cómo son los partos, ¿no? Uno tiene lo que ve en unas películas, en lo que veía en la tele en ese momento, ¿no? Y bueno, nace Salvador y me acuerdo que yo estaba totalmente emocionada y la partera me sostuvo así, me hizo "shh", así para que yo dejara como de expresar ese, esa emoción que yo exhalaba, ¿no? Eh, bueno, obviamente a Salvador, así como me lo pusieron en el pecho, se lo llevaron. Juan Manuel lo siguió para estar atentos. No, a mí me llevan a la misma habitación en la que había pasado por todo el trabajo de parto y, y me lo traen recién como a la hora y me dicen, bueno, me traen un bebé, que era un paquete, totalmente dormido, y, y me lo traen y me dicen, bueno, le tenés que dar 10 minutos de cada teta. Y yo tenía un Jolibel empaquetado y dormido, y yo, no, ¿cómo hago para meterle la boca la teta dentro de la boca? Pensaba. Bueno, así como me dijo eso, se dio media vuelta y se fue. En ese momento ya estaba la chica que tenía programada su cesárea y me dice, abrile la boca y ponele la teta, me decía, ¿viste? Bueno, yo intenté, obviamente Salvador estaba dormidísimo, era después, entendiendo, después haciendo yo mi formación de poricultora y demás, y teniendo más información, me doy cuenta de que ese bebé había recibido leche de Absoluto. fórmula. Yo te iba a decir, seguramente que si estaba tan pipón se quedó dormido. Claro. Sí, además de que ya había pasado esa hora de Ahora alerta, claro, es la hora total, la había 20. pasado. Claro, Sí, sí. claro, Y la claro, habíamos pasado separados, ¿no? claro. Entonces,
fue como un recorrido de un montón de situaciones que estaban mal, ¿no? Claro, claro. Que yo entendí que por más que sean protocolares, que sean decisiones de la clínica, yo después entendí que todo eso estaba mal, ¿no? Que eso no puede volver a suceder. Cuando yo vuelvo a quedar embarazada, que ya Salvador tenía casi 5 años y dijimos, bueno, o es ahora o nunca más, yo estaba muy segura de que yo no estaba ni psíquicamente ni físicamente dispuesta a volver a pasar por lo mismo que ya había pasado, pero también estaba atravesando el duelo de mi madre, porque bueno, al poco tiempo de saber que estaba embarazada de León, Mm. mi mamá fallece, entonces también otra vez, ¿no? Como el dolor y la alegría en, Juntas como en- la sí, expresión de la vida misma, pero cuando uno está gestando, cuando aparece una muerte y sobre todo de un ser primario, es complicado, ¿no? Emocionalmente. sí, y encima mi madre, ¿no? Que, Por eso te que estoy era la diciendo. claro, sí, sí, que era la que estaba guardiana, esperando ese mensaje de, bueno, que yo avisé que me llevaban a la sala de parto, en cierta forma, desde su lugar, en el lugar que pudo, ¿no? Y que le dejó este Claro, sistema, seguía siendo esa guardiana, claro, ¿no? claro. Y, y el embarazo de León fue un poco más difícil de llevar por toda esta ambigüedad de emociones, en el Claro, cual, bueno, yo ya tenía presión alta, ¿no? No, había otras cuestiones ahí claro, jugándose. claro. eh, y cuando a mí por un pico de presión me dejan internada, bueno, yo ahí ya volver a estar en una situación Claro. en la que yo sabía que podía ser posible que me pasara, yo estaba atacada, estaba como una fiera. Bueno, y quizás te subió la presión, Yani, por eso, porque desde el lugar Reci. más inconsciente y consciente por lo vivido, vos quizás ahí ya tenías ganas de volantear hacia otro espacio, hacia otra decisión, otra cuestión, ¿no? Sí. Eh, ¿Y qué le dirías a una mujer vos que está ahí en una situación de embarazo, ¿no? Que está ahí eh, tomando decisiones de dónde, cómo y con quién parir, ¿no? Y también en el encuadre de casas de partos que vos estás activando, que tenés claro qué Ujú. son y para qué podrías traer de luz. Yo creo que los procesos comienzan antes que un embarazo, ¿no? Son procesos de búsqueda a los que hay que prestarles un poco más de atención y de conciencia. A veces esta búsqueda empieza en el embarazo porque es algo que en cierta forma nos invita o a veces nos empuja y nos pone de cara a una situación en la cual hay que hacerse cargo y ver qué se hace, ¿no? Ver qué se quiere y empezar a revisar cuáles son los deseos, cuáles son las expectativas. Cuando aparecen esas búsquedas y cuando uno empieza a escuchar, es necesario empezar a buscar información y a veces la información no es solamente suficiente, porque yo ya en el segundo tenía un montón de información y sin embargo no pude escaparme del todo de la violencia obstétrica, ¿no? Quizás en el segundo yo no fui maltratada verbalmente, pero sí protocolarmente, ¿no? En donde tenía un solo sillón en donde tenía que estar en cierta forma y no elegir yo la posición en la que quería. Bueno, creo que poder tener información siempre es poder, ¿no? Creo que las casas de parto lo que vienen a traer es todo el cuidado que el sistema hegemónico hoy no puede ofrecer. No puede ofrecer porque está aferrado al miedo, no sabe acompañar la fisiología, no sabe de fisiología, solo sabe de intervenciones, intervenciones que causan las más intervenciones. Eso es lo que ellos saben atender. Atienden desde el miedo, atienden desde la urgencia. No quiere decir que atender desde la urgencia esté mal, porque a veces es necesario, pero la fisiología, cuando se sabe mirarla, se sabe escucarla, se sabe cuidarla, uno puede atender los avisos que da. Y en función de esos avisos, si se necesitan intervenciones, poder darlas, pero para que devuelvan a la fisiología, ¿no? Claro, claro. Y creo que las casas de parto vienen a ofrecer esto, desde los dos lugares, viéndolo desde lo profesional con un trabajo interdisciplinario en donde
profesional tenga su espacio, una, el ejercer las profesiones desde la común unión, ¿no? En donde las parteras sean reivindicadas con todo su saber, eh, y que puedan acompañar, cuidar la fisiología de las personas que van a parir a esas casas, y también compartir diferentes tareas con los otros profesionales, ¿no? En donde en las instituciones hoy se solapan, es muy complicado en donde quién llega a la lactancia o a quién le corresponde, ¿no? Que eso es muy conflictivo en las instituciones. Y no solo es el problema para los profesionales que están en esas situaciones, sino que se desampara a las personas que van a parir y que necesitan ayuda, ¿no? Y que necesitan de esa información y de ese saber y de esas herramientas. Y desde las personas que van a parir, eso es recibir el cuidado correspondiente, es la escucha, y que las personas puedan también ser acompañadas a tomar decisiones de a qué están dispuestas, ¿no? A de qué tienen ganas, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus deseos. Eh, creo Escucha, que, sí, perdón, termina, termina. creo que eso hace nacimientos más amables y creo que ahí es donde está la punta del ovillo para poder generar el cambio en este mundo tan necesario, ¿no? Que tenemos un mundo violento, que no es de ahora, creo que es una violencia que va mutando, eh, porque creo que siempre fue un mundo muy duro, ¿no? Pero es necesario. Hoy siento que estamos en la era de la deshumanización, en donde parece que tenemos que ser máquinas y, y Sí. creo que el nacer de una forma diferente, amable, respetuosa, cuidada, ¿no? Ese paso al portal hace muchísimo la diferencia. Creo que lo que ha sucedido también a lo largo de los siglos es que las mujeres parían con otras mujeres porque el parto conlleva mucha valentía y mucho coraje y de algún lugar hacer frente al misterio, pero no hacerle frente desde el lugar del ego. Lo que sucedió con la medicina es que investigó, estudió muchas cosas importantes e interesantes que salvan vidas y que no solo salvan, sino a veces este, generan un aumento de la calidad de vida, ¿sí? Pero al costo de vender su alma al ego, ¿no? Entonces, el ego de los profesionales que han llevado a querer mejorar como cualquier situación, se ha empeorado, porque es tanto el ego que hay que la mujer pierde el centro, que la protagonista, la actriz de ahí, de por la vivencia, es ella, y porque los partos los hacen las mujeres, no los profesionales. Entonces, Tal cual. los que profesamos, porque profesional viene de profesar, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, no Ujú. ponernos siempre al servicio. Por eso la imagen de la partera, del partero, de quien esa mujer elija, siempre es abajo de ella, porque trabaja abajo además. La tarea que tiene que cuidar está del ombligo para abajo, pero Tal cual. de un cuerpo que le pertenece a esa mujer y que tiene vida y que tiene historia y que además viene del amor, es una fuente de amor. Entonces, bueno, en ese encuadre de las casas de parto que les contamos a la gente que todavía en la Argentina no existe, que estamos en esta red porque queremos que existan y se visibilice la necesidad y la creación y habilitación a través de salud pública de casas de partos, Yani nos trae este testimonio tan importante para poder ver cómo salimos de ahí, ¿no? Entre Ujú. todos. Y Yani, además, es, además de madre, además de mujer, madre, es integrante, activista de la red, es puericultora, es dula, está en zona sur. Así que si ves este video y encontrás ahí, anotate el teléfono, anotate el lugarcito de Yani. Si no, nos contactás en la red y te damos datos de ella. Y también ella está haciendo, junto con María Elena, activista, cada 15 días, están haciendo una tarea que es de informar a través de la lectura. En nuestro canal de YouTube van a estar esos pedacitos de lectura que te sigue abriendo la cabeza y el corazón a por qué decimos y decidimos que el ámbito de casas de partos es una opción más para parir que existen en otras partes del mundo
y que por qué no acá en Argentina, cuando los recursos económicos están y que quizás los recursos de capacitación profesional no están tan a lejos de nuestras manos. Eh, Así que bueno, te agradezco mucho, Yani, este rato, este Gracias. tiempito, y bueno, y seguimos, ¿no? Seguimos abriendo corazones, abriendo cabezas, abriendo cuerpos, pidiendo permiso para que este video, si te es fuerte, escúchalo de a pedacitos, Sí. pero escúchalo todo, le digo a la audiencia. Un beso grande, Muchas Yani. gracias. Un Gracias por placer. todo. Igualmente, mi Gracias. amor. Gracias a vos por recordar.